El señor es Pablo Cagnoli, la verdad que no hace falta traducir demasiado el apellido o explicarlo, es símbolo de Tandil, de Salamín o de Salamé. Las dos cosas. Las dos cosas. Salame y Salamín. Sí, sí. Ahora te quiero preguntar, sé que debe estar en 100 años la empresa, ¿no? Por Sí, lo que estás que cerca de juntando. los 100 años. La fundó tu bisabuelo. Mi bisabuelo, él viene de Italia, como Sí. toda la familia Sí. de esa época, viene de Italia. Y bueno, lo que ellos traían era el oficio. Sí. ¿Viste? Es esto que hoy se habla como que se le puede dejar en la educación. Bueno, la educación en ese momento era el trabajo. Sí. Y era lo que los defendió cuando vinieron acá. Y después buscaron zonas donde poder reproducir exclusivamente lo que ellos hacen, lo que ellos hacían. Por eso eligen Tandil. En ese momento un poco la máquina para poder producir era el clima. Ellos Entonces, tratan de replicar el clima y obviamente el método de fabricación. el método de fabricación. Bueno, ahí vienen a Tandil. Creo los asentamientos de estos italianos y españoles, pero fundamentalmente la primera ola me parece que fue más italiana. Están hechos en lugares donde son lugares serranos, donde tenés amplitud térmica, Claro. Tandil, Córdoba, algunas ciudades de estas, porque eran el único lugar que se podía producir. bueno, Después había un ecosistema productivo en la zona, ¿no? ¿Ya estaba la parte láctea en Tandil? Creo que fue más o menos en la misma época que se empezó a desarrollar. La parte láctea, está bueno esto que vos decís, porque siempre la parte de chacinados o de fiambre siempre fue a la par de la industria láctea. Ahí estaba Mañasco. Mañasco, exactamente. Y el abuelo Mañasco, con el subproducto que era el suero lácteo, se criaban cerdos. Y así como está el parmesano reggiano y el prosciutto di Parma en la misma zona, eso era se trabajaba en esas... los cerdos eran el subproducto de la industria láctea, por decir algo. Y ahí crecían las empresas de chacinado. Porque no solamente era el clima, sino... Pero no es un tema de picada de salamín y queso. Claro, por eso. Están completamente atadas Asociados. las producciones. Asociados. Y en el mundo también. Hoy ya no es tan así, pero bueno, hoy quedó la cultura. Y lo que trascendió fue la cultura y los métodos productivos y bueno, el clima que nos ayudó muchísimo. Ese fue tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Después viene mi abuelo. Sí. Mi abuelo se hace cargo de muy chico. Fallece su padre y se hace cargo muy chico. Y hasta ahí era una actividad que no era en el lugar donde estamos hoy, sino que era nosotros le decimos que era como un método de vida, un principio de industria, vivían de eso porque sabían hacerlo. Ya el abuelo consolida la fábrica, es la fábrica donde estamos actualmente, hoy se conserva parte de esa fábrica vieja, que está en el corazón de la fábrica de hoy. Y ahí ya se consolida el abuelo, empieza a hacer producciones, asocia a los hermanos y bueno, empieza toda este andar de empresa familiar. Ahí algunos hermanos se van de la empresa, se queda el abuelo después, mi abuelo solo, y hasta que en un año hay un accidente importante en la fábrica que se estalla por los equipos de amoníaco y eso. Para el frío, para la frío, refrigeración. sí. Que era lo importante de la fábrica. La cámara tenía 2 metros por 2 metros para el equipo que tenía, pero era lo importante de la época. Y ahí el abuelo queda bastante mal físicamente y ahí ya se incorpora mi papá y mi tío. Ya entra la generación de ellos, la generación de ellos... Perdóname, ¿eran 2 hermanos nada más? 2 hermanos, sí. Y en el cual papá falleció, mi tío está en la fábrica, tiene 86 años, va a la fábrica casi todos los días. ¿Y de tu generación cuántos son? Nosotros somos 4, que estamos en la empresa, somos 4 y bueno, después sigue papá y el tío, ellos tecnifican bastante la empresa,
y creo que por el año 78 tecnifican bastante, se endeudan en dólares, esa época. Te escuchaba en el podcast de La Fábrica, que entre paréntesis, felicitaciones a los chicos, un trabajo fantástico. Y vos contabas allí, pues eso, claro, fue época de Martínez de Oz, Sí, si no me equivoco, que donde tenías la famosa tablita, un dólar, sí. donde muchas fábricas se endeudaron para industrializarse, y después había que pagarlo. Pero vos contabas ahí que estuvieron trabajando muchos años para el banco. Sí, yo recuerdo porque era chico y era una empresa nada que ver a la de ahora, mucho más chica, y trabajamos, 5 años se trabajó para el banco y la verdad que la pasó mal la familia, todas las familias que vivían de la fábrica. Era difícil pagar los sueldos, era difícil sustentar a la familia, desde lo básico, ¿no? Cuando vos decís, no es que te faltó para comer, Sí. pero sí hubo que hacer muchos ajustes porque fueron épocas muy duras para conseguir materias primas, para llegar no éramos tantas personas en ese momento, serían 12, 15 personas, pero era un momento muy difícil. ¿Para 12, 15 personas empleados? Y en esa época quedaron 12 o 15 personas. ¿Hoy cuántos son? Hoy 750. Wow. Y vos sabés que yo tengo un recuerdo de esa época que en la entrada de la fábrica hay toda una pared que tiene toda una enredadera muy bonita y ahí anidan los gorriones. Y todas las mañanas cuando entras o a la tardecita se escucha mucho el ruido de los gorriones, mucho se escucha el ruido de los gorriones, y eso es como que es una cosa difícil cuando entras y salís, porque cuando la fábrica estaba parada, ese era el ruido que se escuchaba dentro de la fábrica, no ruido de máquinas o de gente trabajando. ¿Cuándo termina dando el crecimiento grande? Mira, esto para explicártelo, voy a ir un chiquito para atrás, porque es interesante poder explicártelo. Nosotros somos una empresa industrial. Digamos, nosotros crecimos adentro de la fábrica, nunca salimos de la puerta de la fábrica para afuera. Ese era el concepto nuestro. O sea, ustedes no vendían. No vendíamos, venían camionetas a cargar a la fábrica, Y no sabía quién te compraba nada. No sabíamos. Sí despachábamos algo para Buenos Aires o algo que hasta se despachaba en los micros. Se iban a buscar las cajas de cigarrillos que sobraban en ese momento y se ponían todos los salames, se ponía papel, se ataban las cajas y se despachaban en los micros, y a la vuelta venía una caja chiquita con una piedra y los cheques de pago. Que anda a cobrarlo, mucho de eso, ¿no? Sí, pero ponele que no, hasta ahí no teníamos problema. En algún momento, después hubo un cambio un modelo económico que cambió mucho. Papá salió de la crisis, papá y el tío salieron de esta crisis del banco que a ellos los dejó muy golpeados. Y bueno, ahí se incorporó mi hermano y después me incorporé yo. Nos llevamos 4 años. Y nada, teníamos una fábrica prácticamente parada, con muy buen potencial. Digamos, la marca estaba bien. La marca ya era Cagnoli. Ya era Cagnoli. Sí. Desde que yo estoy en la fábrica siempre fue Cagnoli. En algún momento fue la marca Tandilero en los inicios y después se pasó a Cagnoli. Y cuando ahí es como que nosotros nos empezamos a preguntar, bueno, empezamos a salir de la puerta de la fábrica para afuera. Tomamos algunos vendedores, empezamos a saber de qué se trataba. Yo siempre cuento y se lo conté a los chicos que vino un vendedor y nos regaló un libro. Sí, lo escuché, eso, impresionante. Claro, imagínate, pobre el tipo, Aprendé. estaría enloquecido. Sí. Pero bueno, son esos golpes de suerte que tenés, que cosas que por ahí lo ves todos los días pero no te llegan y algo te llega y te cambia, ¿viste? Y bueno, eso o algunas otras cosas más. Pero ¿era común en ese momento fabricar y no saber nada de la otra parte del negocio? Yo creo que sí, y yo creo que sigue pasando cosas de esas en algunas empresas, porque el espíritu de querer hacer, de estar orgulloso de lo que haces, a veces te sesga ante esa situación de saber para qué lo estás haciendo. La contratación del primer vendedor forma parte de la gestión de tu papá. No, sí, ella era nuestra, papá estaba en la empresa, pero ya fue nuestra esa gestión. Pero ya estaban ustedes, vos con tu hermano. Sí, igual no era fácil. No, las decisiones en empresas familiares hoy cambiaron un poquito, pero en ese momento eran un poco más de choque, digamos. ¿Qué pasó cuando toman el primer vendedor?
Mira, empezamos a trabajar, fuimos a recorrer negocios, salimos a la calle y fuimos a recorrer negocios con el vendedor y el vendedor nos llevó y escuchamos a la gente, empezamos a entender cómo funcionaba. Después tomamos distribuidores y empezamos a ver que había otro camino aparte del que vos podés hacer físicamente. Entonces empezar a replicar lo que vos hacés de alguna manera para poder llegar al cliente, ¿no? Porque en definitiva lo que nos interesaba es llegar a Doña Rosa, como le decimos nosotros. Y bueno, nosotros la calidad la tenemos asegurada, digamos, es nuestra pasión trabajar en la calidad, trabajar en la fábrica, trabajar en las materias primas, digamos. Después, ¿Es lo mismo que tu abuelo o que tu bisabuelo? Más allá de los procesos industriales, digo. Mira, yo lo explico bastante a esto porque es interesante lo que vos me preguntás. La tecnología vino a poner una lupa en lo que haces. Vos la podés usar para hacer más calidad y bajar, digamos, siempre se aprovecha para bajar costos, pero en el caso nuestro siempre estamos trabajando, aprovechando la tecnología para mejorar la calidad. Porque claramente no podemos perder nuestras raíces, no las perdemos, las tenemos pero recontratadas para no perderlas, pero más allá de todo eso, no nos negamos a la tecnología, a los cambios. Y de hecho está que hoy vos no tenés accidentes en una planta. Antes tenía gente que perdía un dedo, a los 50 años no te podías mover de la espalda de la fuerza que hacías. Hoy una máquina es mucho más, cuida más al ser humano, no solamente de la parte física, sino también de la parte de la limpieza de las máquinas, se conoce mucho más de todo esto. Antes se intuía, se conocía por experiencia y hoy técnicamente se conoce. ¿Cómo haces para pasar 100 años en la Argentina? Y el gastroenterólogo lo conoce. Pero seguramente. Porque es un estilo de vida. Creo que es como todo. Es como, creo que esto es una herencia que te van dejando los padres y decir, bueno, es una herencia de una forma de trabajar. Entonces, es muy difícil en el día a día. O sea, pasás de así permanentemente 180 grados, vas girando con los... Los cambios son muy abruptos. Muy abruptos. Nosotros sufrimos el incendio de una planta. La planta se destruyó por completo, la rehicimos y para rehacerla, o sea, cobramos el seguro nos quería dar ya el dinero, nosotros no queríamos cobrar. Imagínate que estás en un lugar que no querés cobrar. O sea, fuimos a ver a la parte de los abogados para ver si teníamos alguna posibilidad de rechazar el pago para poder invertirlo en reconstrucción. Porque el valor del dinero... para mientras ibas gastándolo. Si no claro, esto hace 3 años atrás, imagínate la economía, mucha mercadería, muchas máquinas importadas, no podíamos importar y no queríamos tener nada más que pretendíamos tener valor de reconstrucción. Entonces, el foco de la empresa, Antonio, es totalmente distinto a la naturaleza de la empresa. Nosotros en ese momento éramos ingenieros financieros, ingenieros en construcción, porque un programa que vos necesitás llevarlo en 8 meses o en un año, lo terminás haciendo en 3 meses y no sos ingeniero y no sos economista. Y tenés que salir a ponerte al día todos los días para no perder ese poder de reconstrucción. ¿Y hoy cómo estás? Bien, estamos trabajando bien. Nosotros estamos en una etapa de crecimiento también, eso también nos ayuda. Volvimos a la economía de los 90, nosotros trabajamos en los 90 con mi hermano, fue donde hicimos las primeras armas, entonces es algo que conocemos. Yo siempre cuento que en Supermercados Norte de Tandil apareció un salame francés, que el nuestro era un salame desnudo, por lo cual dura 15 días más o menos. No es que se venza el producto, pero se seca mucho, después la gente no lo lleva. Y un producto francés que duraba 6 meses en la góndola, valía igual que el nuestro y te regalaban un cuchillo.
Claro, en los 90. Claro, en los promociones que 90. empezaban. Nosotros, te imaginás que estábamos buscando el lugar más alto de la fábrica para ver si nos Sí. podíamos tirar. Sí. Y bueno, esa reacción hizo que nosotros cambiáramos un montón de cosas. Empezamos a decir, bueno, hoy tenemos un salame que dura 6 meses, que tiene peso exacto. Hoy competís y te viene el mismo salame de Sí, parte de cuchillo. nos falta el cuchillo, falta acomodarnos. La vivimos, no está todo hecho. Estamos en lo mismo que estábamos en otra época, reacomodándonos. Creo que la ventaja que tenemos es que trabajamos en esa época. Nosotros automáticamente hace más de, no sé, de un año que estamos trabajando en costos. Hoy la eficiencia es fundamental. Claro. Hoy la eficiencia es fundamental en logística, en materias primas, en la eficiencia productiva, digamos. Es fundamental para la empresa, ¿no? También estamos de cara a una competencia más pura con estas reglas, digamos. Hoy podemos competir y yo creo que si uno trasciende a Argentina en lo que viene, tenemos muchas ventajas competitivas con respecto a Brasil, España u otros países. ¿Exportás? Sí, exportábamos, nosotros es como que tenemos dividida la empresa en dos. Una es la parte de producción porcina, carnes porcinas, y la otra... O sea, vos crías es cerdos también. Criamos cerdos, estamos asociados con productores agropecuarios que hacemos la crianza de cerdos, después hacemos todo el desposte del cerdo. Sí. La planta nueva está hecha prácticamente con vistas a la exportación. Y bueno, abriendo mercados. Bien. La Argentina está abriendo mercados, nosotros estamos atrás de eso. La planta es nueva, estamos recién en proceso de las habilitaciones de mercados y eso. Y el objetivo es exportar carne de cerdo. Tenemos que ser muy competitivos. No hay duda. Chile nos compra maíz y vende en Japón, que es de los mercados más top del mundo. ¿Cómo es tu impacto impositivo? Porque entre otras cosas, más allá de ajustar tus costos, para ser competitivo también tenés que no exportar impuestos, entre otras cosas. Sí, bueno, ese es todo un camino, ¿no? Que nosotros vemos que realmente, digamos, nos adaptamos, porque sabemos que no lo podemos cambiar. Sí. Entonces nos adaptamos. Estamos esperando realmente este cambio. Nosotros necesitamos, hoy tenemos media administración trabajando en la parte impositiva, que para liquidar las provincias, para liquidar... la mitad de personal dedicada a impuestos. Sí, Claro. sí. Delirante. Es delirante. A veces tenemos, digamos, si no hacemos bien las cosas y nosotros no nos preocupamos, nos encontramos con sorpresas impositivas muy grandes. ¿Cómo decidís un producto nuevo? ¿Quién lo decide? Mira, estamos incorporando nuestros hijos. Nuestros hijos ya están en la planta. O sea, es la quinta generación. La quinta generación. Ellos ya están en la planta y uno es contador, el otro es ingeniero industrial, el otro es marketing y la nena es una empresa de poca, digamos, por suerte siempre tenemos alguna... Yo me pensé que los hijos fueron tomando todos carreras distintas para... Sí, orientadas. Sí. Creo que no los obligamos directamente, pero Sí. debe haber pasado algo en la mesa que Bueno, los hizo estudiar. En todas las áreas. En todas las áreas. Y los que vienen, que todavía están estudiando, también están estudiando más o menos y los ves con ganas de entrar y ya estudiando y llevan los casos a la universidad y les gusta hacer todo eso siempre. También tiene que ver con el nombre, la marca. Vas a la facultad y te dicen, che, me trajiste los salames. Sí, Los claro, profes, sí, ¿viste? Entonces, sí. de alguna manera, la Vas identificación... con una familia recontra tradicional de Tandil. Sí, muchos años. Aparte, Tandil es un pueblo y nos conocemos todos. Bueno, ahora nos está pasando este fenómeno de que no nos conocemos todos y estamos entre que queremos que siga creciendo la ciudad y bueno, ya está, basta. Pero bueno, estamos en esa... ¿Con quién competís? Bueno, acá competimos con varias marcas. ¿Y regionalmente, con quién competís? Mira, nosotros no tenemos una competencia directa que estamos compitiendo con una marca o con la otra. De hecho, la peor competencia que nosotros tenemos es la venta informal. Eso es nuestra peor competencia. Después las demás marcas
no son, digamos, sí, competimos donde podemos, nos sacamos un cliente. Pero digo, vos tenés tu producto, Sí. es regional, estás en todo el país. Sí. ¿Con qué otra región que produce embutidos? Córdoba. Córdoba es fuerte. Córdoba, sí, en realidad en Santa Fe, Buenos Aires, en Mataderos hay muchas empresas de muchos años también y gracias a Dios todas estas empresas grandes no tienen buena calidad, que es una ventaja, no Sí. es una desventaja porque cuidamos al consumidor. Entonces, después como región, así ya como una cuestión más de piel, Córdoba y Tandil siempre con los salames, Esa la pica, Mercedes, sí. No, Mercedes, tenés razón. Mercedes también. De hecho, hicimos hace unos años, hicimos la fiesta del salame, se hace, que ahí es una fiesta muy grande que se hace en Tandil, y en algún momento se largó a hacer el salame más largo del mundo. Y bueno, y está bueno porque después Giles hizo el otro salame, Córdoba, y está bueno que esto nos pase, porque estamos en bocas de la gente. ¿Tuviste ofertas para vender la empresa? En algún momento sí. Viste que en los 90 se vendieron muchas Sí, empresas. fue posterior a eso y no hubiésemos, ni siquiera... ¿Venderías hoy si aparece una alimenticia grande? Yo creo que no. De todas formas no lo decido solo, ¿no? Pero creo que mi hermano, mis primos que estamos enfrente no venderíamos. No sabríamos qué hacer al otro día. Claro, pondríamos otra claro. fábrica y seguramente en el contrato no nos dejarían. No compete, sí. Claro. Creo que no. Pero qué fantástico sostener 100 años una empresa. Y familiar, que es mucho más complejo. Porque, digo, me parece que tenés un problema en la fábrica, es difícil que no lo tengas en tu casa como tema. No es difícil, digamos, perdón, es real esto que vos decís y es parte de la empresa familiar. Hoy estamos mucho mejor parados que antes. Sí. La ventaja que tenemos nosotros, que no tuvo papá y mi tío, es la información. Hoy la información la tenés, hoy tenés un montón de asesores que te ayudan, hoy trascender una empresa, protocolos familiares. Papá no tenía ni idea de eso. Y nosotros sí lo escuchamos, no somos profesionales, pero hoy si vos tenés inquietud, tenés buenos asesores, tenés las universidades que están metidas dentro de este mundo y nos ayudan. Ahí obviamente tenemos algunas diferencias, o sea, porque estamos haciendo todo esto, dicen, bueno, arma un directorio, vení una vez por mes me tienen que sacar atado de la fábrica. Sí. Vos creciste en la fábrica. Y mi casa estaba donde hay un secadero. Claro. Y la casa de mis abuelos es parte del taller de la fábrica ahora, que bueno. Claro. ¿Creciste ahí? Sí. Era nuestro patio de juegos la fábrica. Y la de nuestros hijos también, creo que también viene... ¿Qué es esto? Está bueno, porque nosotros estamos viendo, viste, la típica empresa familiar, ser accionista, directores... Está bueno, sí o sí estamos haciendo ese camino, pero está bueno la inducción también, por lo menos que los chicos elijan, pero por lo menos ponerle bien en claro o este mandato familiar, no decir, bueno, hagan salame o no vayas más a canto o a baile o lo que te guste o seas ingeniero químico. No, pero sí por lo menos tener esa formación, porque la base de una empresa familiar, la verdad que yo lo discuto bastante con la gente que nos está asesorando, que obviamente por ahí se deben reír, ¿no? Porque tienen bastante conocimiento en esto, pero en que una gran empresa lo que anhela es tener toda la gente trabajando en la empresa. Nosotros tenemos casi 750 personas trabajando y las tenemos con un espíritu de empresa familiar. Eso está bueno. O sea, tenemos 2, 3 generaciones trabajando dentro de la fábrica. Queremos que la gente se preocupe por la gente. Digamos, no queremos tener un jefe, un encargado que no conozca el nombre, que no conozca si tuvo hijos, si tiene un problema en la familia por X problemas familiares, que hay muchos hoy en los chicos jóvenes, y que no esté al tanto. Porque esa persona que está... Es lo que hacemos el trabajo, Antonio. Mirá, a nosotros se nos quemó la planta y al mes estábamos produciendo lo mismo en tercerizados.
Y eso es el equipo humano. Más claro ese ejemplo imposible, que lo que vale es la gente, no la fábrica, no las máquinas. Entonces, esto creo que es lo que nosotros como empresa familiar tenemos que tratar de llevar a que no esté únicamente la dureza empresaria, que siga sino siendo una empresa familiar. Claro, Sí. que es también un lugar de desarrollo de la sociedad, ¿no? Las empresas. Y de ahí creo que le podemos cambiar un poco la imagen a las empresas, desde ese punto de vista. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno. Se te pasaron los nervios, me imagino. Sí, arranqué medio asustado con todo acá. Y bueno, agradecerte, Antonio, también el espacio, porque está bueno hablar de lo que hacemos. Nos encanta conocer emprendedores. En definitiva son los que hacen el país, así que está bueno que tengan el espacio. Queda grande, pero bueno, es menos que un granito de arena. Es así, es así. Son los que hacen en definitiva el país, así que muchas gracias. Bueno, gracias, Antonio. Es la marcha del león, rugiendo cada